a limpiarnos. Dice la palabra, y mire, voy a decir una cosa, cuando el profeta Isaías habla esta palabra en Isaías 29:13, eso hace mucho tiempo, hace más de 700 años que el profeta Isaías lo dijo. Y la palabra del Señor dice en Isaías 29:13, dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. A cada uno nos enseñaron eso. A cada uno nos enseñaban que hacer un sacrificio, que ir a pagar promesas, que inclusive, mire, voy a contarle una cosa. Yo nunca llegué a subir de rodillas a Monserrate, ¿no? Porque si no estaría cojo. Pero sí vi gente subiendo de rodillas a Monserrate. Lo vi, porque era una tradición mía subir a Monserrate, ¿no? Y el gusto de ir a Monserrate, voy a contarle que era a tomar chocolate allá. Eso era tremendo, esa ida a Monserrate, ¿no? Era tomar chocolate, ¿no? Y cómo le parece que vi muchas personas subiendo de rodillas subir. Eso era tremendo. Pero mire que el Señor, a través del profeta Isaías, 700 años antes de venir el Señor Jesucristo, en Marcos 7, vamos a ir a Marcos 7. En Marcos 7 dice: lo que contamina al hombre, tiene ese título, y se les voy a leer. Dice: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con sus manos inmundas, esto es, no lavarse las manos, ¿cierto? Estaban contaminados, o sea, lavarse las manos, estaban contaminados, y ellos se aterraban de ver eso, porque tenían una cantidad de tradiciones, ellos venían de cantidad de cosas, ¿no? Y dice así, y ellos decían, volviendo de la plaza, si no se lavaban, tampoco comían. Otras muchas cosas hay que tomar para guardar, como el lavamiento de los vasos, de donde bebían, los jarros de los utensilios que eran de metal, y los lechos seguro donde dormían, dice aquí la palabra, ¿no? Pero le preguntaron los fariseos al Señor Jesús y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino comen pan con manos inmundas? Ellos decían que si los discípulos no comían, que ellos vieran que se lavaban las manos, tenían las manos inmundas, entonces no seguían la tradición de ellos. Eso decían los fariseos, pero aquí ninguno somos fariseos, ni somos escribas, ni nada. Hemos conocido la verdad, ¿cierto, mis muchachos? Y esa es una... pero mire lo que dice el Señor. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué sus discípulos andan conforme a la tradición de los ancianos, si no comen con pan inmundo? Respondiendo, él les dijo, el Señor Jesús les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, pero tu corazón lejos de mí, lejos está de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres, como mandamientos de hombres. Eso era lo que enseñaban en esa época los escribas y los fariseos, y claro, la gente hacía lo que les enseñaban. Pero mire, el Señor Jesucristo vino para enseñarnos. Vamos a Juan. En Juan 8, 31 y 32 dice así, dice: digo pues, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mí, en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad,
y la verdad os hará libres. Mire, hoy doy gracias al Señor porque un día me llamó y llamó a cada uno de mis muchachos que están aquí para que conociéramos la verdad. Si no, estaríamos lo mismo, haciendo sacrificios como anteriormente todos los católicos. Hoy en día los católicos, yo tengo, mi familia toda es católica, la mayoría, ¿no? Tan solo hay poquitos que han conocido la verdad y se han apartado de esa tradición. Pero tengo una hermana donde yo viví 7 años y ella fue un tremendo, pues con ella un trancón muy tremendo, porque yo ya me congregaba en la iglesia y ella me decía: ¿usted cómo? ¿Usted por qué se viste así? ¿Luego para dónde va? El día domingo. Y yo le digo: voy para la iglesia. ¿Otra vez? Pero luego, hace 8 días no fue. En cambio yo voy a la Virgen del Carmen cada año. Ella viene cada año a la Virgen del Carmen, ella adora a la Virgen del Carmen. Entonces, mis muchachos, esa es la palabra cortica, pero yo sé que el Señor nos regaló esta palabra para que nosotros entendamos el sacrificio que el Señor hizo en la cruz por cada uno de nosotros, para darnos esa libertad, para que nosotros dejáramos esas tradiciones, mandamientos de hombres. Hoy en día cada uno de nosotros conocemos los mandamientos del Señor y los hacemos realidad en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Tenemos unos testimonios muy hermosos. Entonces yo voy a invitar a Estelita, a Dani, ¿Quién? Dana. Dana. Venga, Dana, que Después usted va a dar Estelita. un testimonio bien hermoso. Bueno, muy buenas noches, hermanos. Mi testimonio es de la fidelidad de Dios. Cuando el Señor me llama, me manda a llamar, que deseaba que le sirviera en el ministerio de la alabanza, pues a mí me hacían faltaban muchas áreas por procesar, faltaba pulir muchas áreas en mi vida, y pues en el temor en que yo estaba, el Señor me dice: no, es el tiempo. Entonces yo acepté, yo le dije: bueno, Señor, yo voy a disponer mi corazón para servirte, y en el lugar que tú me pongas, pues serás tú el que obre, Señor, porque no conozco mucho del ministerio, Señor. Y en el momento que Él me manda a llamar, yo empecé a luchar con el diezmo. Yo empecé a decir: Señor, es que mi papá me da cierta cantidad de dinero y yo necesito tanta cantidad para los transportes. Señor, dime qué debo hacer con esto. Una adoradora en espíritu y en verdad. Y bueno, estaba luchando con eso. Yo: Señor, ¿será que sí? ¿Será que no? Señor, por favor, dime. Señor, háblame, Señor. Y en ese proceso duré 3 meses aproximadamente en la alabanza, en el que estaba luchando con eso. Mi papá me daba un poco de dinero. Yo decía: Señor, pero mira que esto ni siquiera me alcanza para el transporte, Señor, esto ni siquiera me cubre un poco de mis necesidades, Señor. Y pues bueno, mi mamá me ayudaba en los momentos que estaba como así corta de dinero y había dejado de trabajar. Yo: Señor, ayúdame, mírame. Mírame, Señor, yo sí te doy de acá, me voy a descompletar en el transporte, en la alimentación en la universidad, Señor. Y bueno, toda una adoradora en espíritu y en verdad. No daba el diezmo, pero se venía en buseta y pagaba los transportes para acá. Y yo: Señor, mira que bueno, tengo que pagar transporte para ir a la iglesia, tengo que pagar transporte para ir a la universidad. Y Señor, por favor, mírame. Entonces el Señor me habla y me empieza a hablar y empieza a poner en mi corazón que diera el diezmo de lo poco que me daba mi papá. Entonces ahí empezó la lucha de: Señor, ¿qué va a decir la pastora? ¿Vale más el sobre que lo que voy a poner en ella? Señor, ¿cómo voy a poner 4,000 pesos en ese sobre, Señor? Entonces, bueno, el Señor me dijo: hazlo. Y yo: Señor, mírame,
de verdad, como voy a poner, vale más de verdad el sobre que lo que voy a poner ahí, Señor. Entonces el Señor me decía, hazlo. Entonces, bueno, Dana Valentina empezó a poner sus 4.000 pesos en el diezmo. Empecé a poner mis 4.000 y yo, Señor, mira en la universidad, mira los transportes, Señor. En ese momento llega un ángel a mi vida y me dice, Dana, yo le voy a pagar los transportes. ¿Cuánto se te va? Diariamente para ir a la universidad y a la iglesia. ¿Cuántos son los transportes? Te los voy a pagar, pero sé fiel al Señor, no dejes de ser fiel al Señor. Entonces empecé, ese ángel me daba casi 200.000 pesos para cubrir los transportes y yo empecé, bueno, Señor, mira, aquí está, Señor, tu parte, Señor. Y él me decía, el que es fiel en lo poco, lo pondré sobre mucho. Y él me seguía diciendo, y a lo largo de este tiempo he podido ver la mano de Dios sosteniéndome, pero de una manera milagrosa, de una manera que solo puedo decir, es el Señor quien ha puesto ese dinero. Me llega dinero de las personas que menos lo esperan, y el Señor jamás me ha dejado sin transporte, porque en ese momento pude entender, y desde ese momento he sido fiel en el diezmo, y he podido entender que el que es fiel en lo poco, el Señor lo pondrá en lo mucho, y el que le da el primer lugar a Dios en todo lugar, en cada área de su vida, verá la respuesta de Él. Cuando uno es obediente, ¿qué va a esperar? Bendición de parte de Él. Y ese es mi testimonio. Muchas gracias. Miren que es verdad, cuando uno es obediente, la obediencia trae bendición. Yo estoy aprovechando este brazo. Buenas noches. No, sí. No es fácil uno pararse aquí a dar el testimonio. Hace año y medio a un sobrino empezó a sentirse muy cansado y empezó a perder peso, y fue al médico, pues él nunca se había enfermado ni nunca iba al médico. Entonces 32 años, él decía, no, yo nunca me enfermé de nada, fue cáncer de médula. Entonces para nosotros es el segundo sobrino, fue muy duro. O sea, uno tiene mayor y el segundo, él es el segundo. Fue muy duro, yo lo puse en la red. Yo nunca dije que era mi sobrino. Cuando pongo familia, yo no digo mi sobrino, mi sobrina, ni mi familiar, pues porque quiero que todos por igual, como que estemos todos sabiendo que el que va a orar, y no porque sea el familiar de Estela que vamos a orar, no, nada, no quiero que nada de eso. Entonces le dijeron que tenían que hacerle iniciando 2 sesiones de quimio. ¿Cuánto es el tiempo? Yo no tengo ni idea, pero él, la primera vez que se le hicieron esa quimio fue muy duro para él. Decía, casi me voy. Él nos contaba, empezó a perder mucho peso. Cuando terminaron la primera, empezó la segunda. La primera, él mismo se rapó. La cabecita le quedó como una pelotica como un bombolí. Tiene un pelito. Él mismo se rapó. Fue doloroso verlo así. Doloroso, nos dolía en el alma verlo así. Cuando iban a empezar la segunda sesión de quimios, él empezó a salirle pelo. En lugar de perder, eso se empezó a poner peludo y a engordarse. Cuando el médico le dijo, algo está raro aquí, algo, le vamos a hacer los exámenes, le hicieron exámenes, no había cáncer por ningún lado. En diciembre, a él cada 6 meses le toca estar yendo. En este diciembre, cuando me llamó mi hermana y me dice, ay, es que
el 4 de mayo nos citaron pues para hacerle la cirugía. Entonces todos estábamos orando pues para que el Señor se glorificara en ese proceso. Cuando ya le pusieron la bata, ya todo listo, entonces le marcan, ¿no? Le colocan ahí como con un marcador, o sea, le marcan ahí las zonas para abrirlas. Comenzaba la doctora, no encuentro nada. Tócate, ¿dónde está? No le encontraron ningún ganglio por ningún lado, para la gloria de Dios. Tenemos a un Dios todopoderoso, que lo único que quiere es que nos juntamos a sus pies, que creamos a Él y Él obra. Así Amén. que no interesa el dictamen médico, tenemos al mejor médico de cabecera. Amén. Amén. Si hay alguien que tenga otro testimonio, aquí lo esperamos. Max. Muchas gracias. Mire que esos testimonios son de pena, Max, es de gran bendición cuando nosotros damos la gloria al Señor. Y esta noche es para darle la gloria al Señor. Bienvenido, Max. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quiénes son padres aquí? Tú que eres padre, ¿cuándo has dejado de responder por tus hijos? Nunca, ¿cierto? ¿Sabe cuál fue mi primer diezmo? 150 pesos. Y Dios nunca me ha faltado nada. Amén. Y de todos los cristianos, yo soy el más infiel, el más irresponsable, el más pecador. Eso tiene usted. Dios es responsable con sus hijos y nunca los va a desamparar. Dios no es irresponsable. El diezmo es un deber cristiano. Todo cristiano debe de diezmar, ofrendar, hacer eso. Pero no, que yo di para que Dios me dé, o Dios, si yo no doy, voy a aguantar hambre, voy a pasar necesidad. Error. Mal concepto de Dios. Dios no es irresponsable con sus hijos, que nos prueba. Y una vez me acosté, me tomé un agua de azúcar y me acosté a dormir, no tenía más que comer. Y por eso Dios no estaba conmigo. No, Dios estaba conmigo. Seguía siendo hijo de Dios. El testimonio que les voy a comentar, para muchos, yo se lo he contado a muchas personas de la iglesia y han dudado de eso. A los 2 años fue mi primer encuentro con Dios. Y la gente dice, ¿pero cómo? Mi papá y mi mamá estaban en la sala sentados, estaban hablando y yo era una plaguita. Corría de un lado para el otro y una de esas me metía a la pieza que estaba oscura. Y yo pegué un grito y quedé privado. No me acordé de nada más. Yo fui creciendo y me llevaban a la iglesia católica y yo me quedaba mirando los muñecos esos y yo decía, ¿y esa señora no me cansa de poner el niño encima? ¿Por qué no se mueve entre mí? Yo pensaba, ¿por qué no se van de ahí? ¿Por qué no se mueven? ¿Por qué no hacen nada? No abren los ojos, no hablan, no nada. Eso pensaba yo, ¿no? Yo no miraba a nadie más sino esos muñecos. Salíamos de la iglesia y yo salía corriendo para atrás, miraba si ya se habían bajado. Y seguían ahí. A los 8 años
era un niño muy sano, por lo plaga que era. Pero cuando yo llegué a los 8 años, comenzó a darme epilepsia. Me sacaban de ríos, caía por unos lugares horribles, me partía la cara, la boca, las manos, por todo lado. Yo escuchaba que mi mamá lloraba mucho. Y toda mi familia lloraba por eso. Pero ¿por qué si él era sano? ¿Y por qué ahorita con 8 años tiene que darle eso? Y yo seguía creciendo y seguía en epilepsia. Yo veía personas con epilepsia que se ahogaban en ríos. Pero yo no me daba. Dios mandaba a alguien que me sacara. Cuando tenía 10 años, mi papá estaba enfermo y mandó a llamar a todos los hijos que estaban por ahí cerca y nos sentó en la cama y nos dijo: traigan cuaderno y lápiz. Y todos mis hermanos, de todos mis hermanos yo soy el menor, y todos mis hermanos mayores sentados ahí con lápiz, cuaderno, y dice: papá, escriban estas oraciones. Yo no escribí eso. Me decía: Miguel, ¿tú por qué no escribes? No creo en eso. No creo en eso. Y todos mis hermanos: ¿qué? Hermano, escriba, que vaya. No creo en eso. Yo no escribí eso. ¿Sabe quién era mi papá? Era uno de los brujos más tremendos que había en el Chocó. Se convertía en una tortuga, se convertía en lo que le daba la gana. Y Dios no permitió que yo escribiera esas oraciones. Era brujería. Mire cómo Dios me guardaba y me protegía. El año pasado vinieron 2 sobrinos míos, uno de Medellín y otro de Chocó. Yo vivía en ese entonces en la Francia. Y llegó un día, ojalá venga, estos días está queriendo, para traerlo acá a la iglesia, Dios permite. Y me dijo: tío, si su papá estuviera vivo, yo lo mataría. Y yo le dije: venga, ¿y usted aprendió a hablar así tan bonito? Y me dijo: sí, si tu papá estuviera vivo, yo lo mataría con mi propia mano. ¿Y por qué? Siéntese que hablamos. Nos sentamos los tres a hablar. Lo que pasa es que su papá, cuando su mamá vivía con mi abuelo, su papá le hizo brujería a mi mamá, y se la quitó y se la llevó, y en esas veces que se la llevaba, salió embarazada de usted, de manera que usted hijo de una violación. Y yo le dije: venga, ¿usted quién me dijo eso? Ah, que mi mamá me dijo que venga eso. Le dije: venga, hasta donde yo tengo entendido, yo soy producto del amor de Dios. Su papá violó a mi abuela y ahí soy usted. ¿Listo? ¿Está bien? Muchachos, vayan a la tienda y compran para hacer el almuerzo. Se fueron los chinos y llamó a la mamá: venga, hermana, ¿cómo así que pasó esto y esto y esto? ¿Por qué? ¿Cómo así? A mí nunca me dieron nada. Sí, así pasó, pero ¿para qué le íbamos a causar dolor? Pero así. Bueno, de todas maneras, yo soy producto del amor de Dios. Nada más el punto. Lo que haya pasado, pasó allí. Hermano, ¿cómo les parece que yo crecí a los 17 años, me fui para el ejército? El ejército nunca me dio iglesia. Del ejército a la cárcel. Llego a la cárcel y veo las cosas de Dios.
Me iban subiendo para un cuarto piso y sale un amigo de Medellín y me sale, no, jamás lo dejan acá en el primer piso. Me metieron en la celda en el primer piso. Y enseguida donde estaba yo, había un señor Daniel, de aquí iba de y le daba epilepsia. Y eso todos los días le daba epilepsia al señor. Y traía en bomba corriendo de la celda a llorar. Y yo, Señor, sánalo, sana. Oye, no lo sana, no es. Y yo lloraba, pero nadie sabía que yo era epiléptico. Me convertí al Señor y a los 6 meses me dijo un hermano de Medellín, más, Dios quiere que tú cojas la obra. Le dije, no, yo tengo 6 meses apenas, yo no puedo. Le digo, sí, usted puede la obra. Más, todos los días, más, coja la obra, hermano. Y como a los 7 meses yo voy y empaqué mis chivos y me fui para otro patio. Y voy subiendo con mis hijos para otro bar, la escalera de un segundo piso, y cuando se atraviesa el día, más me estaba esperando. Allá arriba estaba esperando la hermana del cuarto piso para que comeré con ella y le comparta. Yo, no, ahí está el hermano Giovanni que debe pedir a que le dice, él es el pastor. Y él, no, usted. Hermanos, me tengo que descargar eso de la Biblia y ir a compartir a los hermanos. A los pocos días me salí del patio corriendo, huyéndole al Señor como Jonás, me tiré al pasillo a llorar. No me van a entrar en ningún patio. Va bajando un guardián de Cali y me dice, el cristiano, me sale, Pino, ¿qué hace ahí? Y dije, no, manito, pasa esto y esto. Me sale el manito, Pino, le voy a dar un consejo. Métase ahí y obedezca a Dios. Pero manito, métase ahí y obedezca a Dios. Ella me iba al patio. Claro, entra, usted se fue porque quiso. Y entro yo y se había acabado la obra. Como así, comienzo yo a llorar. Y yo lloré como un niño chiquito. Y estaba así arrollado llorando y me sale el Señor. Coge las sillas, el atril y ahí colócalo. Yo llorando pues, ay, y me arrollé a llorar, a orarle a Dios ahí. En esa parte habían 2 personas que me odiaban impresionantemente. No me mataron porque no les dio, Dios no les dio privilegio. Y yo ahí llorando, arrodillado, Señor, ¿por qué? Y llegan esos 2 personajes. Hermanito más, ¿qué hace ahí? Levántese y hagamos el culto. Me levanté, hicimos el culto y empezó yo a levantar la hora. A esos pocos días entró la guardia a ese patio y habíamos como 30 hermanos en ese lugar. Y estábamos ahí y se metió la guardia a revisar el patio. Estamos ahí sentados y me dice el Espíritu Santo. Me dice, habían como 600 personas en el patio. Me dice el Espíritu Santo, que alguien se levante y le predique a toda esa gente. No, yo me hice loco. Amén. Y me dice la segunda vez, que alguien se levante y le predique a esa gente. Y yo, ¿esto es en serio? Entonces le dije a un hermano de Bogotá, le dije, hermanito, el Señor quiere que alguien le predique a ellos. Y dice, ¿usted puede predicarles? Le dije, no, papá, eso es en la carne y Dios no obra en la carne. Y le dije, no, Dios está diciendo que alguien se levante a predicar ahí. Pero yo le dije a otro hermanito de Manizales, hermanito, Dios quiere que alguien se levante a predicar a toda esa gente. Y me dice el hermano, no, eso es la carne, no. Eso es pura carne, hermanito, relájese, contrólese. Y yo me
Dios quiere que alguien se levante a predicar a esa gente. Como 600 hombres ahí en un patio. Ninguno quiso los hermanos. Pues yo era más sardino ahí, le digo a todos los mayores, ninguno quiso. Y me levanto a predicarle a hermano y yo asustado. No, y me dice el Señor, levanta la cara. Y levanto yo. Comienzo a predicar. Termino de compartir la palabra y me salen los hermanos. Más, si ve que usted lo iban a matar. ¿Cómo así? Mire, todos los más de la casa lo rodean a usted para matarlo. Y le dije, entonces si era de Dios, porque no me mataron. Entonces cogimos las bancas y vamos entrando a la sala y se viene el líder de la que mandaba, que era un indio, más malo que caí. Y yo ya entrando hacia la celda y me dice, más. Y yo, sí señor, empaque sus cosas y se va. Le dije, ¿me repite otra vez? Empaque sus cosas y se va. Y yo me le paro así y le digo, Jesús me trajo a este lugar y de aquí solamente Jesús me saca. Ese varón, cuando escuchó el nombre de Jesús, salió corriendo y se metió a su celda. Eso fue un viernes y el lunes lo sacaron a él del patio. Sigamos con el epiléptico. Estaba compartiendo una noche, un jueves, con los hermanos en un cuarto piso y me grita, más, llamen a más, llamen a más. Y estaba compartiendo con los hermanos. Yo digo, pero ¿para qué? ¿Por qué yo? Que no, que usted que vaya, que Daniel se va a matar, que se va a tirar del cuarto piso, y lo tienen cogido del pie, la mano, la camisa, el pantalón. ¿Y yo qué tengo que ver ahí? Que no, usted. Pero yo qué tengo que ver, ¿por qué no lo jalan, lo suben? ¿Para qué yo? Que no, usted. Y los hermanos, vaya hermano, ¿ve qué es? Y voy yo y ese man gritando ya para caer allá al vaso. ¿Y yo qué hago aquí? Y me dice el Espíritu, pues cógelo. Me pegó la mano y por la mano que lo tenían ahí sosteniéndolo. Apenas lo cogí, el hombre se tranquilizó. Lo subimos, lo metimos a la celda y le dije, sálganse todos, ya, adiós. Y yo, Señor, ¿yo qué hago? Pues ora por él. Me agarro con ese demonio allá en la nariz. Pero yo tenía un problema que yo leí en la Biblia, que los epilépticos eran un demonio, eso era un espíritu. Y yo decía, Señor, pero si yo soy epiléptico y estoy endemoniado, tu palabra dice que si Satanás echa fuera a Satanás, su casa está dividida y no puede permanecer. Y yo, Señor, pues, ora por él. Yo sudaba. Y cuando ese varón se metió debajo de la plancha y se quedó dormido allá, me salí yo a compartir con los hermanos. Les digo una cosa. Me leí otro texto que dice que le preguntaron a Jesús, Señor, ¿de dónde eres epiléptico? ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres para que haya nacido así? Y Jesús dijo, no, eso es para que la gloria de Dios se glorifique. De ahí en adelante no me dio nunca más epilepsia. Amén. Un aplauso a Cristo, hombre. ¿Se acuerdan cuando Job estaba en su calamidad? Fueron 3 amigos a juzgarlo, a condenarlo. ¿Saben cuándo Dios sanó a Job? Cuando Job oró por los 3 amigos.
Hay cosas que Dios hace y nosotros no las entendemos. Pero así son las cosas de Dios. Las cosas de Dios no para entenderlas, sino para obedecerlas. Mi hermano, mil bendiciones y que Dios les bendiga. Grandes cosas ha hecho Dios conmigo. Mire una cosa que más lo que nos cuentan nos deja aterrados. Yo tuve la oportunidad de trabajar durante algún tiempo en la cárcel de Picaleña. Yo era instructor de calzado y yo conocí a Max en un patio y él es predicador allá. Entonces, es de gran bendición que hoy el día esté con nosotros. Es de gran bendición. Bueno, mire, vamos a hacer una cosa. Habemos varios de los ancianos aquí, vamos a hacer un grupito y vamos a hablar. Está Fernando, está Hernando, está Estelita, entonces vamos a hacer un grupito y con cada uno con los ancianos vamos a hacer un grupito de 4 o 5 personas y vamos a hablar. Entonces pues vamos a reunirnos aquí vamos a hablar y la petición que ellos tengan, pues entonces cada uno va a hablar con esa petición. Entonces mire, vean, alguien que sea